Damos inicio a esta segunda sesión con el tema de los bienes y su clasificación. Rafael Rojina Villegas, este autor clasifica a los bienes en derechos que hacen distintas clasificaciones. Dice, en realidad lo importante en el derecho desde el punto de vista de su clasificación, solo para fijar ciertas reglas que, tomando en consideración de la naturaleza de los mismos, organiza a estos con modalidades jurídicas distintas. Y ella clasifica que tanto en la doctrina como en la legislación han hecho de los bienes y son de dos clases fundamentales. Las relativas a las cosas o bienes corporales y a las relativas de los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. Y los bienes corporales nos dice que son los fungibles y no fungibles, los consumibles por el primer uso y no consumibles, y bienes con dueño cierto, conocido, y bienes sin dueño, abandonados o dueño ignorado. Y la siguiente clasificación es la de los bienes, que abarca tanto los bienes corporales como los incorporales, los cuales se comprenden los siguientes: bienes muebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. Y hacemos una siguiente clasificación que hace sobre los bienes fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles o cómo los clasifica? Esta clasificación interesa tanto en la materia relativa de los bienes como la referencia a las obligaciones y contratos. Son bienes fungibles aquellos que tienen el mismo poder liberatorio, es decir, que sirven como instrumento de pago a un mismo valor y que por lo tanto pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. En la doctrina no es necesario que los bienes fungibles sean muebles, generalmente se trata de muebles, pero es posible encontrar fungibles entre los inmuebles, cuando por naturaleza tienen el mismo poder liberatorio. Las cosas consumibles por el primer uso y cosas no consumibles. ¿Cuáles son las cosas consumibles por el primer uso y las cosas no consumibles? Dice el autor, cosas consumibles por el primer uso son aquellas que se agotan en la primera ocasión y que son usadas. No permiten un uso reiterado o constante, solo pueden, por su naturaleza, cumplir un primer uso. Por ejemplo, los comestibles, cosas no consumibles, son aquellas que permiten el uso reiterado y constante. Se han confundido en la doctrina la legislación consumibilidad con la fungibilidad. Generalmente, toda cosa fungible es consumible, pero encontramos cosas fungibles que no son consumibles, e inversamente cosas consumibles que no son fungibles. Para bienes de dueño cierto y conocido, y bienes abandonados o cuyo dueño se ignora, y bienes sin dueño, esto dice que se clasifican de acuerdo o se distinguen los bienes de dueño cierto y conocido de los bienes sin dueño, abandonados o cuyo dueño se ignore. En nuestro código vigente se establecen unas subdivisiones según se trate de los bienes muebles o inmuebles, de los muebles abandonados o perdidos, que se llaman mostrencos, los muebles cuyo dueño se ignora, se denominan vacantes.
Y aquí hacemos una pausa para hablar de lo que es la legislación civil de nuestro Estado. En su artículo 788, yo los invito a que tomen el código, y en su artículo 788 del Código Civil para el Estado de Veracruz nos habla precisamente de esa clasificación de los bienes y cuáles son y a qué se refiere cada uno de ellos. Artículo 788 al 825, y le voy a leer el artículo 788, que habla de las disposiciones preliminares de los bienes. Puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Artículo 789. Las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 790. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún personal exclusivamente y por disposición de la ley, la que está clara y irreductibles a propiedad particular. Y posteriormente en el título segundo vienen las clases y características de los bienes, que es a partir del artículo 791, que dice de los bienes muebles o raíces, que las cosas se pueden ser objeto de propiedad por su naturaleza, los bienes muebles o raíces y los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Y da un listado de cuáles son esos bienes inmuebles, y posteriormente en el capítulo segundo, en su artículo 794, habla de los bienes muebles. Y por cuanto hace el capítulo tercero, en el artículo 806, habla de los bienes considerados en relación a las personas y a quién pertenece. El artículo 816 en específico habla de los bienes mostrencos. El artículo 820 habla de los bienes vacantes, y así hace una clasificación el Código Civil para el Estado de Veracruz. Ustedes pueden comparar con otra legislación de otra entidad federativa y hacer esa comparación. Y a ver, vamos a ver qué dice o qué significa bienes y derechos reales. Dice, bien es todo aquello que ofrece y da utilidad al hombre. El concepto jurídico es el siguiente: sentido amplio, bien es todo aquello merecedor de protección por parte del sistema jurídico. Ejemplo, la vida, salud, familia, patrimonio, entre otros. Sentido patrimonial, bien es todo aquello susceptible de apropiación particular. La clasificación de los bienes corpóreos e incorpóreos. Bienes corpóreos o corporales son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Y los bienes incorpóreos o incorporales son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio ni pueden ser percibidos por nuestros sentidos y son creación de la inteligencia humana. Bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Son todos aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismo o por fuerza exterior. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, así como de derechos reales sobre inmuebles, aquellos que, siendo muebles por su naturaleza, son considerados inmuebles por el destino que de ellos se hace. Cuando hablamos de particulares y del poder público, cuando son bienes propiedad de los particulares, son aquellos
Las cosas cuyo dominio pertenece a los particulares y de las que no puede aprovecharse ningún otro, sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. Bienes del dominio público, del poder público, son todos aquellos que pertenecen a la federación o a los estados o municipios. Estos se dividen en aquellos de uso común, los destinados al servicio público y a los bienes propios. ¿Cuáles son los bienes enajenables e inalienables? Bienes enajenables son aquellos susceptibles de ser transmitidos. Por la regla general, todos los bienes pueden ser transmitidos. Y los bienes inalienables son todos aquellos que no pueden ser transmitidos o solamente la ley les puede dar este carácter. Cuando hablamos de bienes fungibles y no fungibles, pues los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros del mismo género, calidad o cantidad, teniendo igual poder liberatorio. Y cuando hablamos de fungibles, son aquellos que tienen una individualidad propia, por lo que no pueden ser sustituidos por otros. ¿Cuáles son los bienes consumibles y no consumibles? Los bienes consumibles son aquellos que no puede uno servirse del uso natural sin que se agoten. ¿Cuáles son los bienes no consumibles? Son aquellos que permiten el uso prolongado. Cuando hablamos de los bienes divisibles e indivisibles, bienes divisibles son aquellos que pueden ser reducidos en partes sin que por ello se altere sensiblemente su forma, esencia o valor. ¿Cuáles son los bienes indivisibles? Son aquellos que no pueden ser partidos física o intelectualmente en porciones distintas, de tal manera que cada parte forme un todo, independientemente de los demás. Cuando hablamos de bienes presentes y futuros, los bienes presentes son aquellos que tienen una existencia actual. Y los futuros son aquellos que no existiendo en la actualidad, es probable que lleguen a existir. ¿Cuáles son los principales y accesorios? Bienes principales son aquellos que tienen la existencia propia e independiente. Accesorios son aquellos que quieren de otro bien principal para existir. De dueño cierto y conocido, mostrenco o vacantes. Bienes de dueño cierto y conocido son aquellos cuyos propietarios se encuentran plenamente identificados. De los bienes mostrencos son aquellos muebles que nunca han tenido dueño o bien, habiéndolo tenido, se ignore quién es el actual. Y cuando hablamos de bienes vacantes, son aquellos inmuebles cuyo dueño se ignore. Y damos por terminado lo que es la segunda sesión de los bienes. Los invito que consulten la bibliografía, así como el código que anteriormente he mencionado. Gracias.